Sé que es bastante incómodo lo que voy a hablar sobre los dos primeros versículos. O sea, que va a producir incomodidad, a eso me refiero. Y estuve estos días con esos versículos. El primero se encuentra en Malaquías, capítulo 4, verso 6. Y cuando se habla de esa palabra, es el último versículo del Antiguo Testamento. Y luego de eso hay un silencio de Dios por 400 años. ¿Sí? Pero más por la tarde hoy, Dios me lleva a una situación que viví más o menos 28 años atrás. Una peritonitis. Me operaron, me dieron el alta y a los 3 días volví con una infección muy grande. Pero Dios me llevaba a recordar la conversación que tuvo el médico con una enfermera profesional de muchos años de oficio. Y él le dijo lo siguiente: vas a ser la responsable de atender a este paciente y de curarle y ocuparte que la infección salga de él. Hasta ahí fue una conversación que yo escuché. Si yo le dijera lo que me hizo sufrir esa mujer para curar esa herida. La señora era muy amable, ¿eh? Muy amable, pero hacía bien su trabajo, era una buena profesional. Yo le decía, pero es necesario que aplique tanta presión, me duele muchísimo, me causa dolor. Sí, es necesario. Le voy a decir lo que me decía: hijo, los bichos tienen que salir para afuera, me decía. Y presionaba y me curaba. Y venían asistentes y le ayudaban, pero ella fue la responsable de ocuparse de traer sanidad. Y 28 años después yo le estoy contando que la gracia de Dios me permite estar aquí dando este testimonio, sabiendo que hay otras personas que murieron de peritonitis. ¿Sí? Bueno. Pero cuando Dios me trajo a la mente esta situación, porque yo no estaba haciendo memoria de nada, no es que me miré la herida, no, nada. Es más, lo único que tengo es una cicatriz. Yo me toco, no me duele, estoy sano. Pero en ese momento fue necesario. Y hoy fue un día muy lindo. Fue el Día del Padre. Pero vamos a ser sinceros, honestos. No fue para todos lindo. No fue para todos un día hermoso. Hey, ¿por qué decís eso? Porque leo la palabra de Dios. Sé que hay personas que ni siquiera han conocido a su padre biológico. Entonces este no es un día fácil. Otros que fueron abandonados. Otros que tuvieron papás presentes, pero muy ocupados. De eso yo le puedo hablar. Muchas veces creemos que ser buenos padres es proveerle todo a nuestros hijos, es poder darle
lo que nosotros no tuvimos y que eso nos convierte en buenos padres. Qué equivocados hemos estado. En una etapa, unos años atrás, una de mis hijas, la menor, tenía 6 años. Y yo tomé un trabajo en otra ciudad. Ella me llamaba, tiene su personalidad, tiene su carácter. Quien la conocen aquí, que la vieron crecer, saben que si ella le tiene que decir algo a una persona, no ahora que ella tiene 15, con 6, 7 años, nunca la tuvimos que acompañar, ella iba y hablaba sola. Y me llamaba y me decía: papá, yo te extraño, yo te necesito, y ¿por qué vos no te volvés ahora? Y otras cosas. Nos llamaban de la escuela, nos llamaban directores, maestros, la niña extraña. Y tuve que volver en sí, reflexionar. Y tomé una decisión que no la pude tomar en un día. Usted sabe que hay decisiones que no se pueden tomar en un día, pero hubo una convicción y Dios comenzó a tratar. Pero pasó el tiempo y un 27 de abril, yo con mi familia logro volverme de ese trabajo que estábamos haciendo. Y entonces tengo una reunión con mis hijas, con las dos. La mayor jamás me dijo una palabra de reproche, de reclamo. Y ese día las reúno, le pido perdón y le digo: hijas, voy a trabajar, voy a recuperar tiempo con ustedes. Y bueno, yo esperé que la más pequeña me siguiera diciendo un par de cosas más, pero ella ya me las había dicho todas. Pero en ese momento la más grande hizo un silencio y me dijo: papá, ¿sabes cuántas veces te necesité y lloré, pero no te dije nada? Porque vi que estabas muy ocupado y no quise ser una carga más. Y eso desgarró mi corazón. Y cuando yo hablo cosas como esta, las hablo porque hay cosas puntuales de mi vida que yo no las hablo siempre. Esto ustedes aquí no me lo habían oído antes. En un viaje lo hablé con el pastor Pablo y Marcelo, que viajamos en un viaje largo que hicimos, yo les conté esta situación. Pero cuando el Espíritu Santo me pide que hable de cosas que Dios ha hecho en mi vida y sé que van a ser de bendición para otros, lo hago. Y esto mismo que yo les cuento a ustedes se lo conté a un empresario en nuestro comercio. Y cuando yo le comenté esto a este hombre, sus lágrimas caían y me dijo: cuánta verdad en lo que me dijiste. Pero volviendo al tema, sé que hay mucho dolor, que para todos no fue el mejor día, porque cada familia es diferente, tienen historias diferentes. Me encontré con un joven de esta ciudad días antes, como 2 meses antes, me había encontrado con su papá con un problema de salud muy serio. Yo estuve con mi papá en el hospital y ahí me encontré con esa persona, nos conocemos, de esta ciudad. Y ese hombre estaba atravesando un problema de salud serio, pero serio. Esta semana me encuentro con el hijo. Los saludo, nos conocemos, un saludo muy agradable. Y mi pregunta fue:
¿Cómo está tu papá? No tengo ni idea, me dijo. ¿Será el único ese muchacho que yo le digo? Creo que no. Dice Malaquías capítulo 4, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es el deseo de Dios y este es el diseño de Dios para las familias. Que las familias puedan tener armonía. Que las familias puedan ser bendecidas. Y hay algo más que fuerte me ha golpeado en mi pensamiento. Y lo mencionan los dos versículos que voy a mencionar. ¿Cuánto de ustedes quiere que le vaya bien en la vida? 2, 1, 3. No, en serio, ¿cuántos quieren que les vaya bien en la vida? ¿Pueden levantar su mano los que quieren que les vaya bien? Tengo la fórmula. Dice Dios que si eso no sucede, si los padres no se vuelven hacia los hijos y si los hijos no se vuelven hacia los padres, Él está diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo te están saliendo las cosas? ¿Hay alguna situación que no has podido resolver? Familiar estoy hablando. Estoy hablando de tu padre. Estoy hablando de relación de padre e hijos. El deseo de Dios es que nuestro corazón se vuelva. Que dejemos nuestras razones, que dejemos nuestros argumentos. Porque muchas veces razones tenemos suficientes como para decir, no se lo merece. Efesios capítulo 6, verso 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre. Mire lo que dice ahora. Que es el primer mandamiento con promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, hay un mandamiento que trae una promesa. Y dice que tendrás larga vida sobre la tierra. Y obvio, te va a ir bien, dice también. ¿Queremos que nos vaya bien? Sé que está siendo incómodo esto. Sé que está poniendo presión. Y alguno está pensando, pero vos no sabés cómo es mi familia. Si supieras de lo que me enteré, me dijo mi papá, me dijo mi mamá que yo no estaba en los planes de ellos. En otras palabras, me dijeron que soy un accidente. El Espíritu Santo en esta noche también quiere hacer libre a personas que sus padres se adelantaron, o sea, ya no están sobre esta tierra y hubo cosas que no las pudieron arreglar. Y eso trae carga, trae culpa, trae angustia, trae tristeza. Pero esta palabra incómoda en esta noche es para que el Espíritu Santo te haga verdaderamente libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libre. Si el Hijo nos liberta. Pero, ¿vos sabés lo feo que es no ser deseado? Planearon un aborto y después, bueno, de alguna manera llegué igual. Es que una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es la que dice Dios. Y aunque esas palabras hayan herido tu corazón y hayan traído angustia, y hay otros que tienen duda aún inclusive quién es su progenitor, quién es su papá. Pero yo en esta noche, en una palabra ya hice como la enfermera, ya apreté lo que tenía que apretar. Y lo que continúa de la palabra es para traer sanidad sobre tu vida. Es para que después estés re bien. Es para que goces de salud, de alegría, de gozo, de paz. Ajá, ¿y qué lo puede cambiar? Lo que dice el Salmo 139, verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aun cuando te quisieron hacer creer que no tenías por qué estar sobre esta tierra, había un deseo mayor. Y había una palabra mayor que había sido soltada, y era el espíritu de vida que Dios había declarado sobre ti. Porque había un propósito eterno en Dios. Porque Dios ya había preparado y había escrito una historia diferente sobre tu vida. Porque tu vida es verdaderamente diferente en Dios. Porque no somos una casualidad. No somos un accidente. Somos el deseo de Dios en la tierra porque Él nos escogió. Él nos amó y nos miró antes de crear el mundo. Desde ahí Dios nos miró con amor eterno. Quiero decirte en esta noche que sé por estadísticas que las personas que han tenido una mala infancia o una mala experiencia con sus padres, les cuesta más creer en Dios. Les cuesta más creer que Dios es un Padre bueno. Pero yo estoy en esta noche aquí para decirte que Dios está dispuesto en esta noche a mostrarte su paternidad. Y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Dios te abrazará, con todo Dios te tomará, con todo Dios estará cuidando y proveyendo todo lo que necesites para ser formado, para ser criado, para ser educado. Dios está por sobre toda situación. Eso es lo importante. Saber que la mirada de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces, ¿de qué quiero hablarte en esta noche? Que lo importante es poder comprender que no hay un mejor lugar para estar que es en la casa de Dios. Y de vuelta usted va a entender lo que yo le dije al comienzo. Usted va a notar que como que yo me estoy yendo nuevamente. Porque cuando Dios me dio esta palabra, yo sabía que no tiene la línea para lo que estoy hablando. Pero el Espíritu Santo quiere que Él hable. Dice la parábola del hijo pródigo. Dice que un padre tenía 2 hijos. Y uno de ellos se adelanta y le dice, padre, dame la herencia. Estuvo unos días más, levantó todo lo que tenía y se fue a un lugar y se alejó. Dice que lo malgastó, lo derrochó,
lo echó a perder y llegó a estar cuidando cerdos y comiendo de la comida de los cerdos. Y en ese momento él vuelve en sí, esto es lo importante. Y sé que vuelve en sí porque hay un obrar del Padre detrás de esto. Es el Espíritu Santo que nos convence. Y él dice, si cuando yo estaba en la casa de mi padre, tuve abundancia de pan. Y algunos en esta noche están recordando que cuando estuvieron en la casa de Dios fue un momento hermoso. Fue un momento de riqueza, de abundancia sobre sus vidas. Una gracia de Dios sobre ustedes. Pero bueno, también le puedo hablar por mis experiencias. Yo también, y fui como el hijo pródigo, me alejé y tuve consecuencias. Y me di cuenta que no había mejor lugar que volver a la casa del Padre. Pero es esto lo que tengo que marcar. Lo que había en el pensamiento de ese joven. Yo ya no merezco llamarme hijo. Voy a volver y le voy a decir que me ocupe como un empleado, porque yo hice todo mal. Quienes somos padres, sabemos que estamos para apoyar a nuestros hijos cuando hacen las cosas bien y cuando todo les va bien. Pero somos más padres cuando las cosas no les salen bien. Cuando no sale como pensaban. Cuando no fue el éxito que esperaban. Pero eso no hace las cosas diferentes, sigue siendo nuestro hijo. Esta es la palabra. El enemigo te ha estado haciendo creer y en pensamientos ha estado luchando que es como que no te mereces. Te sentís culpable. Pero hay sorpresa para tu vida, oh Espíritu Santo. Hubo decisión en este muchacho. Dijo un día, yo me voy a levantar y me voy a volver. Eso fue un pensamiento. Pero cuando usted lee la historia dice que él se levantó y emprendió el camino a la casa del Padre. La sorpresa fue cuando él estaba lejos todavía, pero ya estaba regresando. Y dice que el Padre lo vio, el Padre corrió y lo abrazó. Y la historia cuenta que lo restauró completamente. Ese es el Padre que yo conozco. El Padre que aun cuando lo hemos arruinado todo, nos pone vestido nuevo y nos pone anillo sobre nuestras vidas. Si hay algo que quiero en esta noche y es el deseo de explicar esta palabra con mucha sencillez, con mucha claridad. San Juan 1:12, no, la mayoría de los que están aquí han aceptado a Jesús, conocen. Pero muchos le conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Pero ahí dice otra cosa más. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos cantado muchísimas veces una adoración aquí que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y que lo único que sé es que Él me ama. Y en esta noche es eso lo que nos tenemos que ir seguros de este lugar. Si hablamos del Nuevo Testamento, que algo vamos a hablar y voy a ser breve, Jesús hizo cosas extraordinarias delante de los hombres que le acompañaban a Él. Esto se encuentra en San Juan 14, 8 al 10. Y Felipe había estado siempre con Jesús. Había andado con Jesús, o sea, ¿qué quiero decir?
lo había visto caminar sobre el mar, lo había visto convertir el agua en vino. ¿Qué más hizo Jesús sobre la tierra? Sanar paralíticos, ciegos, multiplicar la pesca, multiplicar los alimentos. Pero Jesús fue lo que lo llevó a la cruz también. Vino a decirles algo que fue una revelación, y cuando hablamos de revelación estamos hablando de que vino a dejarle ver lo que hasta ahí no podían ver. Les hizo entender lo que hasta ahí no podían entender. Pero los religiosos no lo pudieron entender. Los religiosos creían que Abraham era el padre de la fe. Y ellos tenían a Abraham como su padre. Ellos hablaban que Abraham era su padre. ¿Sí? Pero ahora venía Jesús y les decía, mi padre. Ellos a Dios, con mucho respeto, le decían Yahvé, Jehová. O todos los nombres que podemos decir, por los cuales Dios se presentaba a ellos. Pero decir lo que decía Jesús, Él es mi Padre. No, dijeron, este es un demonio. Blasfemias, dice. Y le llevaron a la cruz. En el mundo espiritual va a haber oposición para que Jesús no se revele a nuestras vidas como el Padre. No quiere que nosotros sepamos y comprendamos que Dios es nuestro Padre. San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando seguimos leyendo la Biblia, Jesús se identifica como el primogénito entre muchos hermanos. Jesús se identifica como nuestro hermano. Somos hijos de un mismo Padre. Y Felipe le dijo esto: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre mora en mí, Él hace estas obras. Ahí tenemos la claridad de que Jesús les está diciendo: yo estoy junto con el Padre. Y todo el tiempo yo he estado con ustedes, pero ustedes no lo han podido entender. Pero en realidad yo creo que lo que le pasaba a Felipe, más allá de todo lo que había visto, al no haber entendido eso todavía estaba incompleto. Como que algo le faltaba. Y puede de que vengas hace mucho tiempo a la iglesia, hace mucho tiempo que te congregues, que cantes las canciones, pero si no has logrado entender que Él es tu Padre, te estás perdiendo muchísimo. Te estás perdiendo bendiciones, te estás perdiendo gozo, te estás perdiendo paz, te estás perdiendo seguridad. Porque el día que sabemos de quién somos hijos, las situaciones cambian. ¿Qué les dijo Jesús cuando les enseñó a orar? Cuando ustedes oren, oren de esta manera. ¿No les dijo así? ¿Y cómo comienza esa oración? Padre, ¿cómo? Padre nuestro. Y ahí comenzar a hablar. Y ahí comenzar a tener una relación con Dios. Pero si de algo que en esta noche nos tenemos que ir seguro de este lugar, es que Dios trae esta palabra para confirmarnos una vez más, para sacudirnos y hacernos entender que Él es nuestro Padre. Y Él es un Padre bueno en gran manera. Y es un Padre misericordioso. Estaba profetizado en Isaías capítulo 9, verso 6, dice:
No, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Gloria a Dios. Magnífico es nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos seguridad de lo que la paternidad nos trae, el ser hijos de Dios por sobre todas las cosas, nos ubica en lugares totalmente diferentes. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, y la Biblia dice que antes que nosotros presentemos nuestra necesidad, póngase de pie, porque se me va a ir el tiempo. Y antes que nosotros hagamos esa petición, nuestro Padre sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas o buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo y lo que estamos necesitando? No quiero extender mucho más, pero sí voy a hablar de estos versículos. San Mateo capítulo 6, versículo 8 y 9. No hagáis pues semejante a aquellos, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad vosotros. Vosotros oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos. Perdón, este era el versículo. Gálatas 4, 6 y 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Tremendo. Cuando esto que estamos leyendo lo entendemos, cuando esta escritura cobra vida, ya no eres esclavo, sino hijo. Escucha esto. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Voy a volver a leer. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. Entienda esto. En nuestro corazón, Dios envía ese deseo. En esos momentos de intimidad, cuando entramos en la presencia de Dios y necesitamos decirle: papá, papito. Es la figura, esto es la figura de cuando un niño está sentado sobre la rodilla de su papá y lo abraza y le dice: papá, papito. Esa es la palabra que el Espíritu Santo me insiste a que tienes que entender cuando te vas de este lugar. No eres esclavo. Tiene que ver, ahora entiendo, tiene que ver con la palabra de aquel que dice: yo no merezco ser su hijo, tengo que ser un jornalero. Dios dice: no, eres mi hijo. Eres mi hijo. Para eso envía a Jesús a la cruz del Calvario. Somos herederos de Dios. No fue por nuestras obras, no fue por lo que nosotros hicimos. Continuamente le defraudamos a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Pero Dios aún dice que nos ama y que somos sus hijos. Y Él pone el deseo, y el Espíritu Santo estuvo desde el comienzo de esta reunión poniendo un deseo, un trato, un quebrar en nuestro corazón. Y mire lo que le voy a decir en esta noche. Y la religión llegó a decirnos de que no era bueno quebrantarnos, y el quebrantamiento lo trae Dios. Y cuando el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, y cuando Dios quiere hacer algo, que lo haga.
Y si para algunos mis lágrimas caen o si me postro en la presencia de Dios, y para algunos, qué exagerado, que piense lo que piense. Así sucedió con la mujer de David cuando David danzaba en la presencia del Señor y lo adoraba. La mujer lo juzgó y habló muchas cosas, y eso le trajo esterilidad sobre su vida. Consejo en esta noche: cuando veas a alguien tocado y quebrado por el poder de Dios, no lo juzgues, no emitas una palabra, porque no sabes el trato que Dios está trayendo sobre tu vida. Y no sea cosa que venga esterilidad sobre tu vida, que vengan días de sequedad, días de frustración, porque juzgaste lo que no entendías, porque juzgamos lo que no entendemos. Y sé que el Padre en esta noche está teniendo un trato tan diferente con algunos. Algunos en esta noche el Padre le va a dar el abrazo que nunca el papá les dio, pero Dios lo está trayendo en esta noche y te está abrazando. Y está trayendo sanidad y seguridad. Y vas a tener identidad a partir de este día. Las cárceles están llenas de personas que sus padres los abandonaron, los dejaron. Las estadísticas lo dicen. De chicos drogados, violados, abusados. ¿Y por qué hay tanta maldición sobre la tierra? Porque los padres no vuelven sobre los hijos y los hijos no vuelven sobre los padres. Pero el Espíritu Santo, cuando trae palabra como esta, es porque nos revela y nos hace saber lo que quiere hacer Dios. Y Dios en esta noche quiere traer sanidad. Por eso ha estado apretando. Por eso ha sido necesario de que Dios hable de esta manera y que te cause ese dolor. Pero cuando te vayas de este lugar te irás sano en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Paulita leyó que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y no nos pusimos de acuerdo y no hablamos nada, pero el Espíritu Santo ministra como Él quiere. Y el Espíritu Santo hace que las cosas lleguen a tu corazón de la manera que Dios lo decidió y lo determinó para esta noche. Pero tantos años con dolor y tantos años con frustración, pero Dios trae sanidad. Quizás esperabas que tus hijos fueran 10 en todas las cosas, pero dale seguridad en esta noche y dile que lo amas como es y que lo vas a apoyar, lo logre o no lo logre. Hay un gran basquetbolista que murió en un accidente en avión, Kobe Bryant. No sé si estoy diciendo exacto el nombre, pero es así. Ese muchacho dice de que él no podía acertar, no podía dar el golpe justo para llegar. Pero su papá lo acompañaba y lo iba a ver. Pero él sentía frustración porque sabía que lo estaba viendo su papá y a él las cosas no le salían de esa manera. Y llegó una frustración muy grande sobre él y el papá le dijo: hijo, yo quiero decirte que te vengo a acompañar porque vos haces este deporte, pero si no lo haces más o si no te sale, yo te voy a seguir amando igual. No vas a dejar de ser mi hijo porque no seas el mejor jugando al básquet. Y dice que eso le dio una seguridad en su corazón. Y fue al otro día y habló con el entrenador y le dijo: por favor, explíqueme en qué estoy, cuál es mi debilidad, qué es lo que yo hago mal, porque yo no puedo acertar al aro de la manera correcta. Y allí comenzó a trabajar el entrenador y él fue uno de los mejores. La historia lo cuenta. Pero todo partió cuando las palabras de ese padre le afirmaron que nunca iba a dejar de ser su hijo. Y Dios en esta noche te dice lo mismo: tú eres mi hijo. Y tienes que tomar en esta noche esa paternidad sobre tu vida. Tú eres mi hija. Así como le dijo a Jesús: tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Dios en esta noche se complace. Dios ha venido a traer sanidad. Dios está trayendo restauración a tu vida, a tu corazón. Hace muchos años estuve en un congreso de hombre. Creo que Rafa estaba esa noche conmigo, esa tarde. Y en un momento, en una administración, pidieron que abrazáramos en un congreso de hombre a quien tuviéramos más próximo.
A mí me toca alguien de atrás, era un jovencito y me abrazó. Yo lo abracé. Pero él comenzó a abrazarme de una manera que yo podía saber que Dios estaba obrando algo extraordinario en él. Y fue muy extenso ese abrazo de ese joven, de ese muchacho. Nunca supe su nombre, nunca supe su historia, pero sí supe que Dios había obrado en él a través de ese abrazo. En esta noche el abrazo del Padre está en este lugar. Si agrego algo, quizás lo arruine. Hay otro deportista que se llama Derek Redmond. En el año 92, él se preparó para correr 400 metros. Toda la expectativa estaba. Él era el favorito para ganar la carrera. Están los videos en YouTube. Está lo que yo le voy a contar en esta noche. No llega a los 200 metros y se corta un tendón. Y él cae al suelo. Corren los médicos y le dicen que no puede seguir. Pero él aún así se levanta. Y saltando en el otro pie, lo sigue haciendo, entendiendo que él tiene que llegar a la meta. Para eso se preparó tanto, para eso se entrenó tanto, para llegar a la meta. Pero lo sorprendente no es solo el valor de este hombre, sino lo que sucede en esa pista, en esa Olimpiada Internacional en España. Hay un hombre que del público salta a las vallas y pasa a la seguridad y lo quieren detener y él va y abraza a ese muchacho de igual manera. Y el que lo abraza es su papá. Vino la seguridad y lo trata de sacar, lo trata de empujar, lo trata de detener. Pero hablan unas cosas y el hijo se quiebra y llora ahí en los brazos de su padre. Y el padre le dice: yo te acompaño y llegamos juntos a la meta. Quizás has sentido que te has preparado para muchas cosas, pero sentiste de que al fin parece imposible. Pero la voz del Padre en esta noche también te dice: yo te acompaño hasta la meta. Yo te acompaño hasta que llegues al final.